tal? Buenas tardes, papás, mamás, cuidadores, cuidadoras de familia que se conectaron el día de hoy con nosotros. Gracias por estar aquí. Cafecito listo. Nuestro orador también ya tiene su cafecito listo. Corran por el suyo si aún no lo tienen. Y bueno, el tema de hoy es un tema que nos va a llevar a la reflexión porque es algo que puede determinar el futuro de nuestra vida y es, ¿continúo estudiando o no? ¿Verdad? Entonces es una decisión que puede afectar nuestra vida, quizá nuestro futuro. Y bueno, para ello tenemos al maestro Adolfo Rodríguez Guerrero. Él es licenciado en pedagogía, de igual forma tiene una maestría en tecnología educativa y es especialista en educación en la UNESCO México. Muchas gracias, Adolfo, por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti, André, encantado. Bueno, vamos a arrancar con estos datos quizá que pueden ser un poquito alarmantes, que nos comentaras qué tan grande es la deserción escolar, ¿no? El problema del abandono escolar en México y pues a lo largo del mundo. Y pues sí es un problema grande, porque, bueno, sobre todo a raíz de la pandemia, casi todo en la vida nos tenemos que explicar ahora a raíz de la pandemia, aunque ya teníamos muchos retos antes, todo se hizo más difícil a raíz de este confinamiento. Y ahí, bueno, pues hubo mucha deserción porque pues los chicos, las chicas no estaban acostumbradas a trabajar en línea, muchos no tenían internet. En el mundo, más o menos el 60% de la población no tiene internet o no tenía. Y eso es importante decirlo. Y aunque nosotros pensemos que todo el mundo tiene acceso a un celular, a una conexión, no es así. Entonces mucha gente en ese tiempo decidió abandonar la escuela por las dificultades que había, también porque no había quien los apoyara, etcétera. Pero más o menos para que se den una idea, en América Latina desertaron 45 millones de estudiantes, lo que equivale a casi toda Argentina. Argentina tiene 45 millones de personas. Entonces, 45 millones salieron de la escuela en nuestro subcontinente y poco a poco fueron regresando, pero no regresaron todos. Entonces, hubo aproximadamente un 9% de personas que no regresaron ya. Y en México, más o menos, ese ha sido el promedio de gente que eh, bueno, que gente que no pudo regresar. Y entonces, si el problema sí es fuerte y otros, bueno, pues por las necesidades familiares decidieron trabajar, y otros. eh, Hay algo que quisiera aclarar desde el principio, que no siempre hablamos de abandono, porque el abandono es algo así como que una decisión que yo tomo y como que decido ya no ir, sino hablamos en la UNESCO de desvinculación. Es decir, hay muchas cosas, muchos factores que me han hecho desvincularme de la escuela. A veces factores emocionales, a veces factores económicos, a veces la misma escuela también no tiene una educación que me motive a ir, y todo eso hace que me vaya desvinculando poco a poco hasta que ocurre lo que no queremos, que es la desvinculación total o, o ya el abandono, pero no es que las personas hayan decidido de una vez por todas, sino que ha habido diversas situaciones que lo han ido orillando o la han ido orillando a desvincularse de la escuela. Eso tenemos. Y bueno, además de lo que ya nos mencionaste, ¿qué otros factores o qué otras razones nos puedes comentar de por qué los chicos, los hombres, las mujeres, pues se desvinculan de la escuela, de sus estudios? Bueno, hay una situación que está ocurriendo a nivel mundial y que seguramente las familias en México la viven. Es que actualmente la niñez y las juventudes están atrapados en el tema de las tecnologías. Y la escuela no les agrada mucho porque la escuela pues tiene otras funciones
y otros atractivos, pero no necesariamente esta montaña rusa de grandes emociones que nos está dejando la tecnología. Entonces, muchos niños y jóvenes alrededor del mundo están perdiendo el interés porque hay otras cosas que los atrapan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la diversión, con el entretenimiento, pero curiosamente, con redes sociales que ni son tan sociales porque los están aislando. Y ese es un factor también que está influyendo para que no les agrade tanto la escuela. También ha habido muchos temas de problemas emocionales. Hay muchos niños y niñas, adolescentes sobre todo, que están teniendo, este, por ejemplo, afectaciones a su autoestima, están teniendo depresión, están siendo personas aisladas. Han crecido durante la pandemia para acá, crecieron 200% las enfermedades relacionadas con la salud mental. Entonces, muchos chicos están enfrascados en ese asunto que no saben cómo reaccionar y la escuela no les está ayudando tampoco mucho porque en las mismas escuelas se encuentran a veces junto con los compañeros, factores que en lugar de ayudarles para que salgan de ese aislamiento y de esas adicciones, al contrario, la escuela en esa convivencia, hace que los chicos, digan, bueno, pues si puedo tener eso que la escuela me da, fuera de ella, no es necesario que asista. Entonces hay una desmotivación, una falta de creencia en el valor de la convivencia cara a cara y una adicción también a los temas de tecnología que los están volviendo cada vez más solitarios. Esos factores estamos viendo y bueno, y hay algunas causas relacionadas con la misma escuela, porque a veces las escuelas en sus tradiciones, en sus formas de trabajo, no siempre acogen estas problemáticas de los alumnos. Dicen, bueno, pues es que es problema de las familias, pero en realidad es problema de todos, no solamente ni de las familias ni de las escuelas. Tendríamos que aprender a que los chicos hoy son distintos y la escuela tendría que tener mecanismos, estrategias, los maestros tendrían que tener estrategias para comprender el mundo en que están viviendo niños y adolescentes y ayudarles a que la escuela sí les dé respuestas que no les está dejando la tecnología y el mundo fuera de nuestros centros escolares. Y en relación a las consecuencias, ¿qué nos podrás comentar? ¿Qué impacto tiene esta desvinculación escolar, tanto en la familia como en el estudiante? Depende mucho de cada familia, de cada entorno, pero en general, voy a hablar quizá de manera positiva. Estar en la escuela sí repercute en la historia de vida de las personas. A veces la escuela, decimos en la UNESCO, la educación salva vidas, porque te da información que te pueda salvar la vida en algún momento. Y no solamente la información de los libros o de los programas, sino también información importante, por ejemplo, ante una situación de emergencia, ante una situación de abuso, de violencia, de salud. La escuela es muy importante en ese sentido porque no solamente aprende uno contenidos, sino también aprende relaciones sociales. Muchos chicos van buscando eso, ¿no? Buscando amigos, buscando comprensión de compañeros y maestros. Entonces la escuela es muy importante como espacio de socialización. La escuela también brinda un espacio de cohesión social, es decir, ahí uno construye a veces las relaciones más importantes de su vida. Sí, a veces los amigos que tiene uno en la primaria, en la secundaria o en la universidad incluso, bueno, pues son nuestros mejores amigos de toda la vida. Entonces es un espacio de cohesión social, de construcción de sentido comunitario, de sentido como país.
Es decir, la escuela te da eso. Y también de desarrollo de todo el bagaje, el capital humano que se necesita para progresar como familia. Entonces, todo eso te da la escuela. No solamente es que uno vaya a aprender y demás los programas, sino que hay un mundo ahí que es muy importante, este, que los niños y los adolescentes disfruten. Es un derecho humano, por eso es un derecho humano fundamental, porque la escuela te prepara para la vida, pero a la vez te salva la vida. Ahora, ¿qué consecuencias hay de no ir? Bueno, que en primera te pierdes de ese mundo, de esa posibilidad de relacionarte con otras personas, de ampliar tu perspectiva sobre la vida. Y en términos económicos, que no me gusta tanto hablar de eso, pero es muy importante, este, una persona que pierde un año de vida puede perder perdón, un año de escolaridad, puede perder oportunidades importantes para la vida. Eso se ha medido mucho. Por ejemplo, los niños pequeños que no van a educación inicial o preescolar, después tienen muchas dificultades, por ejemplo, para la socialización, para aprender a autorregularse. Hay adolescentes que nunca se han autorregulado porque no han pasado por la escuela y se han enfrentado al reto de, bueno, pues yo quería esto, pero hay otros que también lo quieren, entonces tengo que negociar, tengo que saber socializar, ¿no? Entonces, es muy importante, son muy importantes los primeros años de escolarización. Yo diría que hasta los 7 años de vida de un niño es muy, muy importante que esté acompañado, que tenga maestros, compañeros, etcétera. Y después de los 7 años es muy importante que esté pensando en un proyecto de vida ya, primero, como somos todos, con sueños, con ilusiones, pero que a medida que va creciendo y va accediendo, por ejemplo, a la secundaria, al bachillerato, bueno, ya esas ilusiones se vayan convirtiendo en un proyecto de vida ya más, más aterrizado a su realidad. Es decir, que vaya pensando en qué quiere seguir estudiando, cómo va a ayudar a su familia, cómo va a cumplir sus sueños, sea lo que quiera hacer, si deportista, si médico, si lo que sea, pero ya tiene que ir poco a poco pensando. Y la escuela da esas oportunidades, ¿no? Quien no tiene escuela, fíjense, en México se puede tardar hasta 6 generaciones en salir de la pobreza. 6 generaciones es muchísimo. Imaginemos si nosotros tuviéramos descendencia, 6 generaciones que yo tenga, se van a tardar mis descendientes para tener una mejor forma de vida. En cambio, la escuela puede salir antes. A lo mejor te vas a tardar 3 generaciones. A lo mejor mis nietos podrían salir ya de la pobreza, pero eso da la escuela. Entonces, no estar en la escuela sí tiene sus consecuencias, porque no aprendes habilidades básicas para la socialización, no aprendes a algunas habilidades básicas para relacionarte con las personas y además te tardas mucho en la movilidad social, ¿no? No es para todos, esto que estoy diciendo no es para todo mundo, todo, sino es la generalidad de lo que ocurre en nuestro país. Entonces, lo mejor es hacer un esfuerzo, como muchas familias están haciendo, por mantener a sus hijos e hijas en la escuela y ayudarlos a que pronto ellos, como nuevas generaciones, tengan menos dificultades que nosotros para salir de la pobreza, para tener mejores oportunidades y ser mejor personas también para este país. Y como padres, o sea, en nuestra tarea diaria de, pues, de educar, de mantenerlos en la vida, de orientarlos, de guiarlos, de acompañarlos, ¿cómo podemos colaborar para la prevención de esta desvinculación escolar de nuestros hijos, de nuestras hijas? Y bueno, ese es un gran, gran reto. Por ejemplo, yo ahora tengo un hijo, tiene 19 y hace un semestre me dijo, ya no quiero continuar en la escuela, él va a la universidad.
Y entonces, yo le dije, ¿por qué no? Bueno, pues, oye, estamos haciendo un gran esfuerzo, escogiste la carrera que tú quisiste, tienes, a tu disposición, mm, pues, modestamente, pero tienes una casa, tienes, internet, tienes comida, ¿qué pasó? Y bueno, pues hay chicos que no encuentran en la escuela una motivación suficiente para seguir. Y él me dijo, pues es que toda la vida he estudiado, nunca, nunca me he salido de la escuela. Y, y yo no sé lo que está ocurriendo afuera. Nunca he trabajado, nunca he conocido otro mundo que no sea la escuela. Le dije, hagamos un trato, tómate un año, trabaja y experimenta lo que es, emplearte sin una carrera. Y entonces ahora está trabajando en un call center, contestando llamadas. Y le digo, eres un obrero digital, porque pues todo el tiempo está contestando llamadas, está atendiendo problemas. No puede tener celular, no, porque es información confidencial la que utilizan. Y bueno, está sintiendo el rigor de lo que es trabajar, ¿no? Y entonces, los caminos de la escolarización con este ejemplo personal, quiero decir que no son únicos. Es decir, no veamos como tragedia que los alumnos de repente quieran probar otras cosas. Pero lo importante como padres es asegurarnos que van a regresar, ¿sí? Es decir, que a lo mejor se van un semestre, un año, y quieren probar otras opciones, que quieren cambiarse de escuela, que no están a gusto con el grupo, etcétera, pero hay que darles opciones para que ellos, puedan conocer otras realidades, pero regresen a la escuela. Entonces hay que, en ese sentido, no verlo como una tragedia, sino como una realidad que está ocurriendo en todo el mundo. En México está ocurriendo mucho eso, pero más que forzarlos a estar en un lugar donde en un momento dado no se sienten a gusto, bueno, hay que, apoyarlos para que, en primer lugar, la escuela les ayude a seguir y cuando no sea posible, que busquen otra alternativa para, regresar pronto. No les hace mal, desvincularse un poco, siempre y cuando la condición sea que regresen. Ahora, en ese inter, acabo de leer un libro muy interesante que habla sobre todo esto que les estoy comentando. Decía, bueno, los chicos pueden involucrarse en clubes de montañismo, que pueden aprender, cosas fuera de la escuela, relacionados con su comunidad, apoyar a sus padres en las actividades de la casa, porque si se van a quedar a hacer nada, estar frente a la televisión, eso no. Luego ya ni la televisión ahora, sino sentados en el celular, entonces eso no va a funcionar. Entonces, ¿qué implica una desvinculación de la escuela? Aprendizaje fuera de ella. Entonces, que se metan a hacer deporte, a un club de aprendizaje de lo que sea. Puede ser un oficio, puede ser, alguna actividad artística, pero cualquier cosa que los mantenga aprendiendo. En la UNESCO tenemos algo que se llama aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, a veces podemos aprender de los abuelos, de los tíos, de los hermanos mayores, de la comunidad, etcétera. Entonces, esa es otra condición. Te vas, pero regresas. La otra condición es, te vas, pero para aprender otras cosas. Porque si no, en la vida, mm, está destinado al fracaso. Ese es un tema también muy importante que quiero comentar, que hay quienes de plano ya no regresan a la escuela, pero están comprometidos en su superación, en su aprendizaje. Y hay chicos que, por ejemplo, ya no siguen estudiando en la universidad, o algunos que ya después de la secundaria no pueden estudiar por temas económicos, pero se mantienen aprendiendo. Entonces es muy importante que las familias, sobre todo, les inculquen esta idea de esforzarse por aprender. Dentro y fuera de la escuela, un valor que tiene que haber en las familias
es esforzarse por aprender. A veces de la mamá, a veces del hermano mayor, a veces del tío, del vecino que sabe hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un tío que componía motocicletas y aprendía a componer motocicletas y después, desde los 13 años, yo aprendí cosas de electricidad y gracias a eso después pude estudiar en la universidad. Entonces, y ahora pues estoy en la UNESCO, ¿no? Todo el mundo me pregunta cómo llegué a la UNESCO, pues así, trabajando, trabajando como obrero muchos años, pero pero lo hice gracias a que en mi familia existía una exigencia de aprender todo el tiempo, de no te puedes quedar en la depresión, no te puedes quedar en el aislamiento, porque eso sí puede generar problemas fuertes en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, ¿no? De depresión, de pérdida de sentido de la vida. Ha habido, por ejemplo, un incremento de embarazos adolescentes, porque pues nuestra sociedad es así, con muchas cosas placenteras, pero necesitamos recuperar ese espíritu del aprendizaje permanente. Ahora, hay un tema aquí importante que quisiera señalar en mi experiencia propia, bueno, y en este libro también que acabo de leer acerca de los padres, que dice que los papás, pone este ejemplo muy interesante, este autor dice, no debemos ser como carpinteros. Dice, porque un carpintero lo que hace es moldear su pieza, ¿no? Y le corta, le lima por un lado, por otro. Dice, para hacer a nuestros hijos a nuestra imagen o a como moldear a nuestros hijos, ¿no? Dice, porque los papás, aunque queramos, no vamos a poder moldear a nuestros hijos, este, a nuestra imagen. Les pongo el ejemplo de mi hijo, ¿no? Bueno, la mamá de mi hijo es antropóloga, yo soy pedagogo, este, mi hijo músico desde pequeño y decidió no seguir con todas las herramientas, ¿no? Y entonces dice este autor, ahí me cayó el 20 porque dijo, si queremos ser como carpinteros y moldearles la vida, no nos va a resultar. Lo que tenemos que hacer es una especie de jardineros. ¿Qué es ser jardinero? Poner un escenario, un jardín, donde los niños, los adolescentes, tengan la libertad de florecer, de crecer, vigilados por nosotros, pero no quererlos hacerlos a nuestra imagen, porque no nos va a resultar, sino darles esa opción de decir, mira, ahí está el escenario, toma tus decisiones, pero yo te voy a vigilar y te voy a acompañar y no te voy a dejar que te caigas. Y si te sales, regresas. Y si no estás a gusto, pues otra opción. ¿Sí? Pero entonces el papel de los papás es acompañar mucho, acompañar y darles ese jardín, ese escenario donde ellos puedan florecer, más que quererles solucionar la vida. Yo a mi hijo le decía, bueno, te consigo trabajo. No, no quiero. ¿Te alcanza el dinero? No. ¿Te doy? No. Dice, yo quiero. Bueno, pues ahí le quiero después dar un poquito de dinero, pero dice, no, bueno, pues el trato es que yo pruebe. Y pues en eso estamos, ¿eh? Estoy viviendo un duelo porque digo, yo que promuevo la educación en todos lados, mi hijo está desescolarizado, pero a la vez es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, la invitación que haría a los papás que me están escuchando es que veamos en todos lados oportunidades de aprendizaje y que acompañemos a nuestros hijos, que no perdamos esa visión tan importante de que la escuela ayuda a salvar vidas, pero que demos oportunidad también a los chicos para que valoren este, la vida fuera de ella y aprendan en todos lados, ¿no? Esa es un poco mi reflexión. Sí, Adolfo, yo creo que cambiarnos el chip como papás de justo esto que acabas de decir, esta frase maravillosa de no seamos carpinteros, sino, ¿no? Démosle este abanico, de opciones y este jardín, ¿no? Enfocarnos en construirles un jardín hermoso, ¿no? De opciones y que ellos se sientan justo eso, ¿no? Acompañados, escuchados, tomados en cuenta. Y claro, o sea, finalmente es su vida, pero uno como adulto pues también ya lleva camino recorrido
Y ya le sabe ahí más o menos cómo puede, cómo está al final del túnel, ¿no? A veces. Pero bueno, ¿cómo vincularíamos esto con su proyecto de vida? ¿Cómo nosotros como papás y con todo esto que estamos comentando y con, pues sí, ¿no? Con esta disyuntiva de le digo, no le digo, soy carpintero o soy jardinero o le Sí. doy chance, no le doy chance, o sea, como encontrar todo este equilibrio, cómo los podemos orientar y acompañar también como para que ellos puedan construir o ir como haciendo ahí más o menos un mapeo de su proyecto de vida con un horizonte como más amplio, ¿no? O sea, con un proyecto de vida que digas, pues para que, sobre todo, ¿no? Ellos cuando lleguen a adultos, ¿no? Digan, bien, no lo hice tan mal, ¿no? O sea, con toda esta libertad que me dieron, mi proyecto de vida estuvo, estuvo bien, estuvo correcto. Sí, yo creo que hay que, bueno, acá en la UNESCO tenemos un tema que es un tema, digamos, de política educativa que tiene que ver con quién es responsable de los resultados de la educación en el mundo, ¿no? Ese es un poco lo que nosotros hacemos. Y bueno, lo que me gusta mucho una ilustración, hasta se hubiera puesto, pero no, ahora no la tengo, pero es una ilustración bonita de un informe que tenemos que pone a todos como responsables, del niño más pequeño, del niño de preescolar, hasta el gobernante presidente. Todos somos responsables de la educación, porque todos nos podemos hacer cargo de una tarea. Entonces, ¿qué es muy importante para los proyectos de futuro? Tener una responsabilidad. Todos debemos tener una responsabilidad. Así como tenemos derechos a disfrutar de la vida, también tenemos responsabilidades con nosotros mismos, con nuestro entorno y con el mundo. Entonces, desde el más pequeñín, que puede hacer algo por sí mismo, desde recoger sus juguetes, comer bien, dormir bien, tener respeto por los demás, cuidar a los animales, cuidar su planeta, todo eso, ¿no? No desperdiciar cosas, desde esas cosas pequeñitas que pueden hacer los niños más chicos hasta los más grandes, de cuidar el presupuesto, de emplearse de manera digna, etcétera, ¿no? De hacerse responsable por los demás. Entonces, una clave que yo les daría a los papás que me están escuchando, las mamás y los papás, es que aprendamos a que nuestros hijos tengan una responsabilidad. A lo mejor primero leve, adecuada, etcétera, pero que ellos se sientan orgullosos por cumplir con esa tarea, por, por hacerla bien, que sea motivo de orgullo y que eso les vaya dando independencia. Eso es muy importante. ¿Responsabilidades de qué tipo? Bueno, por ejemplo, en la escuela, de hacerse cargo de sus propias decisiones, desde elegir un taller, desde entrar o no a un equipo deportivo, de tener responsabilidad afectiva si tiene un novio o una novia, de hacerse cargo de sus decisiones, si por ejemplo, voy a volver el caso de mi hijo otra vez. Él, tenía una novia y tronó con ella, pero fue su culpa. Y entonces, yo le decía, mira, pues yo a lo mejor como papá te podría dar todas las, orientaciones o puedo hablar con ella, con tu exnovia, pero no, tú te tienes que hacer cargo. Y le está costando muchísimo, muchísimo, pero se está haciendo cargo. Entonces yo creo que hay que darle esta oportunidad a los niños, a los adolescentes, y cualquier decisión, cambio de carrera, reprobación, conflicto, aprendan poco a poco. No quiere decir que los vamos a soltar ya, a este cargo, no, 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 pero poco a poco. Entonces el arte de ser papá, o papás y mamás, es el arte de poco a poco dar mayores responsabilidades de las cuales se sientan orgullosos.
en los cuales digan, ya entendí y puedo, valerme por mí mismo. Eso que estoy diciendo nos va a meter en un conflicto, porque cuando lo hagan, a lo mejor nos van a ver de manera distinta, como papás. No van a decir, bueno, ya veo que mi papá no es como yo creí, porque yo ya que yo lo puedo hacer, me doy cuenta que mis papás pues, a lo mejor tienen esta falla, a lo mejor no son tan consistentes como yo creía. Eso puede hacer, empezar a haber esos choques, porque cuando los chicos se hacen cargo de sí mismos y tienen más capacidades de proyectar su futuro, empiezan a distanciarse a veces de sus padres, porque ya no quieren ser como nosotros, ¿sí? Entonces tiene esa doble naturaleza tiene un proyecto personal, que por un lado da más autonomía, pero a veces también se distancia de nosotros. Pero no hay que tener miedo a eso, porque es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos. La posibilidad de ser autónomos, de hacerse responsables y de construir una vida y un futuro propio. Entonces, ese por un lado. Y por otro lado, también hay que acercarlo o acercarla, acercar a nuestros hijos a personas que tengan proyectos de vida interesantes. Así sea una persona que sea profesionista o que no sea profesionista, siempre hay personas que tienen proyectos de vida interesantes, ambiciosos, soñadores, que motivan mucho, ¿no? Hay que acercarnos a esos ejemplos. A veces puede ser un compañero de nuestro trabajo que esté haciendo cosas interesantes, algún familiar que también esté haciendo cosas por los demás, por sí mismo, pero hay que ampliarles ese rango de amistades y seguramente conocemos una u otra persona que, y ahora con las redes sociales es fácil, bueno, un poco más fácil, porque hay quienes les escriben y, y se pueden acercar a ellos. Por ejemplo, mi hijo que quería en principio estudiar música, yo tengo un músico preferido y le decía, ay, pues este cantante que se llama José Cruz, me gusta, y no sé qué. Y él escribió, y entonces José Cruz, que era mi super ídolo, le dio unas clases de música. Y entonces algo que yo jamás me hubiera imaginado. Entonces el internet y las redes sociales también dan posibilidades para que los niños se acerquen, por ejemplo, a un científico, a un artista. Claro, hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Es eso que hacen, hay que vigilarlos, hay que acompañarlos, porque no está bien que solo ellos se vinculen con adultos, pero sí está bien que conozcan otras historias, otros jóvenes, porque eso les va a dar un horizonte de futuro muy interesante, ¿no? Claro, si se quedan solo en su círculo pequeño, a lo mejor puede ser un círculo muy rico, pero a lo mejor puede ser algo que no los conduzca más allá de su experiencia inmediata y eso también no está bien. Entonces, bueno, la segunda recomendación es que busquen personas que los motiven a que su proyecto de vida crezca. Eso podría decir. Y relacionado con la UNESCO, Adolfo, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo colabora la UNESCO en relación a esta desvinculación educativa, ya sea para la prevención, ya sea para recuperarlos? No sé si es el término correcto, pero ¿cómo es el papel de la UNESCO en relación a este tema? Bueno, por un lado, promueve algo muy interesante que durante la pandemia ocurrió, que se llama el aprendizaje intergeneracional. A mí me gusta mucho esa idea. ¿Qué significa que aprender de las distintas generaciones? Por ejemplo, puedo aprender de mis compañeros, pero lo que voy a aprender de mis compañeros en la escuela, pues es todo lo que saben, esta generación Z que le llaman, ¿no? Una generación que nació y vive con el celular.
pero hay este aprendizaje de otras generaciones, de nuestros abuelos, de nuestros este, primos mayores, de otras personas de la comunidad. Entonces la UNESCO descubrió en la pandemia, bueno, creo que todos nosotros, pero acá de manera más sistemática, que en la pandemia las familias son clave para mantener la educación ahí donde hay situaciones de emergencia. ¿Quién más sino la familia pudo sostener a la escuela en la pandemia, ¿no? Pero también en otras crisis, en las crisis de la violencia, en las crisis económicas. La familia es muy, muy importante. Entonces, ¿qué promovemos? El aprendizaje intergeneracional, aprender todos de todos. Ese es un asunto. Lo otra cosa que promovemos también es un aprendizaje socioemocional, porque muchos de nosotros algún día abandonamos la escuela o pensamos en abandonarla porque nos sentíamos fuera del lugar, ya sea porque queríamos solo divertirnos y no asumir responsabilidades, o nos sentíamos demasiado presionados por estar en un lugar con mucha exigencia que no entendíamos, etc. Entonces, lo que promovemos también es un aprendizaje emocional entendido como una mejor forma de relación entre todas las personas que integran una escuela, ¿no? Entonces, y eso es muy importante, que en la escuela haya mejores relaciones entre, entre alumnos y maestros. Que tengamos la violencia que se vive en las escuelas, porque hay mucha violencia que ha crecido en los últimos años de distintas maneras, ¿eh? Violencia por discriminación, por racismo, por clasismo. Ha habido mucho, mucho crecimiento al respecto y en la UNESCO promovemos una educación para una convivencia sana basada en estas habilidades emocionales, donde uno pueda negociar, conversar sobre las cosas que le están afectando y evitar que eso le orille a dejar la escuela, ¿no? Y luego una tercera cosa que quisiera mencionar es que en realidad estamos apostando por una transformación educativa mundial, porque la educación necesita transformarse, necesita tener mejores estrategias, mejores contenidos, mejores recursos para el aprendizaje, mejores libros de texto, mejores docentes, una mejor organización de las escuelas, escuelas mejor diseñadas, no como las que tenemos ahora. Todo eso necesitamos transformarlo. Quizás nos vayamos a tardar una década en transformar la educación hacia donde la queremos, pero debemos pensar en eso, en una escuela adecuada para los alumnos y las alumnas de hoy, de manera que les guste estar en la escuela, que sea un espacio apropiado, que sea seguro, un lugar seguro, que sea un lugar de confianza, protegido, y en un lugar justo sobre todo. Mucho de lo que pasa en nuestras escuelas es porque los estudiantes consideran que la escuela no es justa, ¿sí? Que no es justa en lo que pasa con la manera como los atienden, no es justa con las calificaciones, los horarios, la manera como están organizados los grupos. Entonces necesitamos una escuela más segura, pero también más justa. Y eso yo creo que estamos avanzando, pero nos vamos a tardar algunos años en construir una escuela como la que queremos. Yo diría que 10 años por lo menos como sociedad nos vamos a tardar. Y en esa transición, se nos pueden ir muchos alumnos. Entonces hay que trabajar fuerte con el sistema educativo para que tengamos mejores escuelas y al mismo tiempo con los alumnos y sus familias para que resistan este cambio que está por venir, ¿no? Que no sean víctimas de una escuela que aún no los puede comprender, resistan la transición y entre todos, como decía, familia, escuela, alumnos, así los más pequeños, podamos hacer de la escuela un lugar que sea importante para la vida de todos. Uf, pues un tema que puede dar para horas y horas y horas, Adolfo, porque además tiene muchísimas ramificaciones, muchísimas capas y demasiada gente involucrada, ¿verdad?
para esto de la desvinculación educativa. Pero bueno, estamos llegando casi al final de esta charla de café. No sé si quieras agregar algún comentario más. Me encantaría que nos dieras la bibliografía de este libro que comentaste y quizá algo más donde los padres puedan acercarse y pues es importante, ¿no? También nosotros de repente echarnos un clavado a los libros para tener acá un poco más de información y poder afrontar las situaciones con nuestros hijos. Entonces, que nos compartieras esta bibliografía y alguna otra que leer, dónde buscar. Y pues miren, les recomiendo la página de la UNESCO que se llama UNESDoc. UNES y luego DOC como de documento. Esa es la biblioteca digital de la UNESCO. Y ahí ustedes se meten a UNESDoc y ponen, hagan de cuenta, aprendizaje intergeneracional, ¿no? Y ahí, o desvinculación escolar. Y ahí les van a aparecer, textos en muchos idiomas, porque pues, la UNESCO está en todos los continentes, pero hay en español, por supuesto, y ahí busquen así, libros o videos de, el papel de las familias en la educación, ¿no? O cómo apoyar a los alumnos que se desvinculan, o esto que les decía, el aprendizaje en las familias. Eso se los recomiendo mucho. Y este libro que les comentaba se llama La generación ansiosa. Es un libro que compré en digital. Desgraciadamente ahorita no está de acceso libre, pero a lo mejor se pueden reunir entre varias familias. Me costó como 220 pesos y lo leí en mi celular, pero se pueden a lo mejor poner de acuerdo dos familias así, y les conviene leer. Me gustó mucho porque tienen muchos tips. La primera parte como es un psicólogo, habla de las enfermedades mentales y todo eso, pero la segunda parte me encantó porque habla de muchas ideas. Desde pequeñito, creo que hasta 19 años o 20 años, da muchas ideas, como las que les acabo de comentar, ¿no? Este, de ayudarles a que se desliguen un poco del internet, convivan más como familia, se hagan más responsables y tengan un proyecto de futuro, que los haga sentirse bien consigo mismo. Ahí va algunas ideas. Este, y bueno, pues también los invito a que nos escriban a la UNESCO México. Ahí hay un correo que se llama mexico@unesco.org, pero ustedes busquen UNESCO México, búsquenos allí en el sector de educación, escríbanos si tienen alguna pregunta y nosotros con mucho gusto les contestamos. Eso también les ofrezco. Ahí está, papás. También nosotros tenemos la tarea de informarnos para tener muchas más herramientas, pues además teóricas, ¿no? De gente que está especializada en estos temas, para nosotros también fortalecernos y poder acompañar de la mejor manera. Adolfo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta charla de café. Se acabó el cafecito, se acabó la charla, lamentablemente, y bueno, no olviden por favor registrarse en el link que dejamos aquí en el video. Compartan por favor esta información, coméntenos, propónganos algún tema que ustedes quieran saber, quieran adentrarse en él. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 6 en otra charla de café.